Hay una frecuencia que el universo reconoce inmediatamente, no porque sea alta, sino porque sea estable, y esa estabilidad no se aprende, se atraviesa. Si llegaste hasta aquí no fue por esperanza ingenua, fue por cansancio lúcido. Ese cansancio que no se queja, no grita y no se victimiza, pero que vive silencioso en el fondo del pecho, como una pregunta que nunca terminó de formularse. Si ya entendí tanto, ¿por qué la materia aún no responde? Permite que esa pregunta exista sin intentar resolverla ahora, porque no vamos a responderla con ideas. Vamos a dejar que el cuerpo empiece a reconocer algo que ya sabe, pero que fue cubierto por años de esfuerzo interno sofisticado. Tal vez mientras escuchas estas palabras, notes una leve caída de los hombros o una exhalación más lenta, como si algo en ti entendiera que aquí no hay nada que demostrar. Ese gesto mínimo ya es una señal de entrada, no a un contenido, sino a un estado de manifestación pura. La mayoría de las personas cree que el universo responde a la intensidad del deseo, a la claridad de la intención o a la disciplina espiritual. Y durante un tiempo, eso parece funcionar. Pero llega un punto, y este punto no es para principiantes, en el que seguir deseando con fuerza empieza a producir el efecto contrario. No porque el deseo sea incorrecto, sino porque el cuerpo que desea aún está tensionado por la espera. Y el universo no obedece tensión, aunque esté envuelta en lenguaje espiritual o decretos de abundancia. Quizás por eso, en los últimos años, sentiste que algo empezó a desacomodarse. No retrocediste, pero tampoco avanzaste como antes. Las visualizaciones perdieron emoción, las afirmaciones sonaron vacías, la motivación fluctuó y apareció una especie de silencio interno difícil de explicar. Ese silencio no fue vacío espiritual, fue el inicio de una reorganización profunda de identidad. El viejo yo que manifestaba desde el hambre ya no sirve para lo que viene, y el nuevo yo aún no fue habitado del todo por tu conciencia. Y mientras escuchas esto, observa si hay una sensación sutil en el centro del pecho, no necesariamente placentera, pero sí amplia, como si algo se hubiera aflojado apenas. Ese aflojamiento es importante, porque la frecuencia que el universo obedece no nace de la mente convencida, nace de un sistema nervioso que deja de anticipar peligro en la posibilidad de recibir riqueza. La abundancia en su forma real no es solo dinero, es expansión, visibilidad, responsabilidad, flujo, y todo eso, para un cuerpo entrenado en sobrevivir, puede sentirse amenazante. Aquí no vamos a enseñarte cómo atraer riqueza de forma superficial. Vamos a mostrarte por qué el universo no responde a pedidos. Responde a posturas internas consolidadas. Y esa diferencia cambia todo en tu proceso de despertar. Porque pedir implica carencia futura, mientras que una postura consolidada no necesita confirmación, no empuja, no exige, no se acelera, simplemente está en el aquí y ahora. Y cuando esa estabilidad aparece, incluso de forma incipiente, el campo de la realidad empieza a reorganizarse sin aviso previo. Tal vez reconozcas que últimamente te cuesta forzar entusiasmo, pero también te cuesta volver atrás. Estás en una especie de entrelugar. No es desmotivación, es transición de frecuencia vibracional. Y esta transición siempre se siente como lentitud, como pausa, como nada está pasando, porque el cuerpo está soltando una forma antigua de existir antes de poder sostener la nueva riqueza. El error sería interpretar esto como un bloqueo energético. No lo es maduración de tu campo cuántico. Mientras avanzamos, vas a percibir por qué esta fase es inevitable, por qué no se puede saltar y por qué aquellos que intentan evitarla vuelven a manifestar los mismos ciclos de escasez. Aquí no hay urgencia. El tiempo ya no es el factor decisivo. El factor ahora es la coherencia interna entre lo que sientes y lo que emanas. Y esa coherencia empieza cuando la culpa espiritual se disuelve y el cuerpo deja de preguntarse si todavía hay tiempo para lograr sus metas. Antes de continuar, hay un gesto importante que ayuda a anclar esta información en tu subconsciente. No es técnico, es simbólico.
Si sientes que este mensaje no te empuja, sino que te descomprime, suscribirte al canal ahora no es apoyar nada externo, es marcar un compromiso interno con este tipo de frecuencia, con este ritmo, con este nivel de profundidad en tu despertar espiritual. Hazlo ahora como un acto de disponibilidad hacia lo nuevo, porque más adelante, y no aún, vas a entender por qué el universo solo obedece una frecuencia específica para liberar riqueza, y por qué esa frecuencia no se fabrica, se reconoce cuando el cuerpo está listo para sostenerla. Y si algo en ti ya siente que este no es un mensaje común, quédate hasta el final. Todavía no llegamos al punto central de esta transformación, pero tu cuerpo ya empezó a recordarlo. Hay un tipo de cansancio que no se nota desde afuera, porque no viene acompañado de quejas ni de colapsos visibles. Es un cansancio que convive con la funcionalidad, con la disciplina, con la búsqueda espiritual constante. Es el cansancio de quien sostuvo demasiado tiempo una frecuencia que ya no le pertenece, pero que tampoco supo soltar por miedo al vacío. Y si este cansancio vive en ti, no es porque hiciste algo mal, es porque hiciste demasiado bien lo que ya cumplió su función en tu vida. Este esfuerzo silencioso no se manifiesta como agotamiento físico, sino como una tensión interna permanente, una sensación de todavía no es suficiente que se infiltra incluso en los momentos de calma profunda. El cuerpo sigue alerta aunque la mente sepa que todo está bien. Y esa alerta no grita, no dramatiza, solo permanece como un ruido de fondo. Vive en el abdomen que no termina de relajarse, en el pecho que se expande solo hasta cierto punto, en la respiración que rara vez baja del todo hacia la pelvis. Es un estado de vigilancia refinada que bloquea la manifestación de la abundancia real. Durante años, esta frecuencia de alerta fue útil para tu supervivencia. Te mantuvo en movimiento, te dio estructura, te permitió avanzar cuando no había garantías económicas ni emocionales. Fue una frecuencia de supervivencia elevada, vestida de crecimiento personal y conciencia. Y por eso no hay nada que reprocharle a tu pasado. El error sería pensar que el universo ignora tu esfuerzo. No lo ignora, lo reconoce y justamente por eso deja de responder a él, porque el universo no recompensa la atención sostenida. Responde cuando la atención deja de ser necesaria para tu identidad. Tal vez al escuchar esto, algo dentro de ti se resista levemente, no como negación sino como instinto de protección. Porque si sueltas el esfuerzo, ¿quién eres tú realmente? Si dejas de empujar la realidad, ¿qué te define ante los demás? Esta pregunta no se formula con palabras, se siente como una incomodidad difusa. El cuerpo aprendió que descansar sin resultados visibles era peligroso. Y por eso, incluso en tu camino espiritual, mantuviste una postura de trabajo constante y agotador. Aquí aparece el primer gran malentendido del despertar. Creer que la riqueza se manifiesta cuando uno demuestra suficiente compromiso o sacrificio. Pero el universo no funciona por mérito emocional o por cuántas horas meditas con dolor. Funciona por coherencia vibracional absoluta. Y un cuerpo cansado de sostener no puede ser un canal estable para recibir expansión económica o espiritual. No porque no merezca, sino porque todavía asocia recibir con una carga extra de responsabilidad o pérdida de control. Observa ahora, sin intentar cambiar nada, si hay una sensación de peso suave en los hombros. Ese peso es el esfuerzo de sostener una frecuencia que ya está pidiendo una actualización urgente. Y cuando el cuerpo empieza a reconocerlo, no se libera de golpe por voluntad. Primero se hace consciente, se deja sentir en cada célula. Este es el punto exacto, donde muchas personas entran en confusión espiritual profunda. Sienten menos ganas de hacer, menos impulso, menos fuego interno, y creen erróneamente que bajaron su vibración. No la bajaron. La frecuencia antigua se está desmantelando para dar paso a la ley de asunción real. Todo desmantelamiento se siente como pérdida, antes de sentirse como espacio fértil. Que el universo no acelera el proceso aquí por compasión. Espera en silencio para confirmar si puedes existir sin tensarte hacia el futuro. Mientras permaneces en este estado de escucha,
el cuerpo empieza a aprender algo nuevo. Aprende que estar presente no es quedarse quieto por resignación, sino por suficiencia interna. Esta es una enseñanza biológica, no una teoría mental. El sistema nervioso empieza a distinguir entre el esfuerzo del ego y la autoridad del ser. Esa distinción cambia por completo tu relación con la materia y el dinero, porque la riqueza no entra donde hay un cansancio escondido bajo afirmaciones positivas. Entra donde hay capacidad de sostén sin vigilancia constante. Si en este momento notas una respiración más profunda, no es casualidad. Es el cuerpo reconociendo que no necesita defender esta verdad. No estamos pidiendo que sueltas nada a la fuerza. Solo estamos permitiendo que veas dónde ya no hace falta sostener la carga. Si este cansancio silencioso resuena con tu historia actual, deja ahora mismo en los comentarios la frase «Honro el esfuerzo que ya cumplió su ciclo». No lo hagas como una declaración de cambio mágico, sino como un reconocimiento del punto exacto donde te encuentras. Reconocer es el primer paso para que el universo empiece a mover las piezas a tu favor. Hazlo ahora y siente cómo la comunidad sostiene esa misma energía contigo. Porque más adelante, cuando avancemos al siguiente estadio, vas a entender por qué este cansancio no fue un obstáculo para tu manifestación. Fue la señal física de que estás dejando atrás la última frecuencia que el universo ya no puede obedecer. El control no aparece porque desconfías de la fuente original. Aparece porque en algún punto de tu historia personal, confiar sin vigilar no fue seguro para ti. Y esa memoria de dolor no vive en pensamientos conscientes. Vive en microcontracciones de tus músculos. Se activa cada vez que imaginas algo grande llegando a tu vida, como si el éxito fuera una amenaza. El universo no ve esto como un autosabotaje malintencionado. Lo ve como una protección activa de tu sistema. Y mientras la protección esté encendida, la abundancia se mantiene a distancia por puro respeto a tu límite. Este es uno de los puntos más delicados del proceso de despertar espiritual. El control no se siente como miedo paralizante, se siente como responsabilidad, como madurez, como previsión inteligente. Se siente incluso como una espiritualidad aplicada y disciplinada. Visualizas, afirmas, planeas cada paso, observas las señales con lupa, pero debajo de esa calma externa hay una vigilancia que agota, una parte del cuerpo que cree que si baja la guardia un segundo, la oportunidad se perderá para siempre. Tal vez ahora notes una tensión suave en el plexo solar, justo encima del estómago. Ese nudo antiguo es el punto donde tu deseo de riqueza se mezcla con el miedo a perder el control. Querer manifestar desde ahí genera un mensaje ambiguo al campo cuántico. Es como decir, quiero recibir el flujo pero no confío en poder sostenerlo sin supervisión humana. El universo responde siempre a la parte más honesta de tu frecuencia, no a la que repites en tus oraciones. Durante mucho tiempo, este control fue funcional para llegar a donde estás hoy. Te mantuvo a salvo de decepciones. Te permitió avanzar sin depender de promesas externas. Pero toda protección tiene un costo oculto en el mundo de la energía. El costo aquí es que la vida empieza a responder solo hasta donde tu control lo permite. Las oportunidades llegan, pero parecen incompletas o se quedan a mitad de camino. El casi lo logro se vuelve un patrón repetitivo en tu economía. No porque falte merecimiento, sino porque la frecuencia dominante sigue siendo la contención. Y aquí surge el gran paradoxo de la manifestación consciente. Cuanto más intentas asegurar el resultado mediante el control, más te alejas de la frecuencia que lo permite. La riqueza real exige una cualidad que el control no puede ofrecer: entrega sin colapso. No hablamos de abandono o de irresponsabilidad financiera. Hablamos de una entrega madura, donde el cuerpo no entra en alerta frente a lo inesperado. Esa entrega no es una decisión que tomas un lunes por la mañana. Se aprende lentamente, a través del agotamiento del control mismo. Observa ahora si hay una sensación de rigidez leve en tu espalda, entre los omóplatos. Esa es la huella física del control en tu campo energético. El universo interpreta esa preparación constante como un cartel que dice:
todavía no es seguro recibir demasiado. Y entonces la vida espera. No te empuja, no te fuerza. Simplemente no responde con la materia consolidada que tú estás pidiendo. Por eso, soltar el control no es una técnica que puedas comprar. El control solo se afloja cuando deja de ser el centro de tu identidad. Mientras escuchas esto, puede que notes un pequeño ajuste en tu propia respiración. Ese vaivén es el cuerpo probando cómo sería existir sin vigilar cada resultado. No se queda ahí todavía de forma permanente, pero la prueba es suficiente para que el campo cuántico empiece a moverse. Es una señal de que estás listo para el siguiente nivel de abundancia. Antes de entrar en la fase del silencio funcional, si sientes que este video está dándote una claridad que no habías encontrado antes, dale un me gusta y comparte el enlace con alguien que sepas que vive en la lucha constante. Expandir esta frecuencia es una forma de decirle al universo que ya no compites por las migajas, sino que fluyes con la totalidad. Más adelante, vas a entender por qué el universo parece retirarse, justo cuando el control está a punto de soltarse. No es una retirada real, es la creación de un espacio sagrado. La vida no puede entregarle tesoros a quien aún necesita sostener todo con sus manos apretadas. Si al escuchar este tópico reconoces tu propia historia sin juicios, escribe en los comentarios: puedo ver dónde el control me protegió y ahora elijo la fluidez. Nombrarlo es la llave para que esa tensión empiece a transmutar en autoridad espiritual. Porque el control no es el enemigo de tu riqueza, es apenas la última capa de cebolla que precisa descanso antes de que la frecuencia de asunción pueda asentarse en tu realidad física. Llega un punto en este proceso de despertar en el que la vida parece reducir deliberadamente el volumen de todo. No hay retrocesos evidentes que te hagan sufrir, pero tampoco avances visibles que te emocionen. No ocurre nada catastrófico, y aún así todo se siente suspendido en el tiempo. Este momento suele generar una inquietud profunda, porque la mente racional intenta interpretarlo como estancamiento o fracaso. Pero el silencio que aparece aquí no es falta de respuesta divina, es un silencio funcional, un vacío necesario que prepara el terreno antes de permitir la gran expansión. Cuando el esfuerzo ya no puede sostenerse y el control muestra su límite absoluto, el universo no te empuja hacia adelante de inmediato. Hace lo contrario, retira estímulos externos. Reduce las señales que solías ver por todos lados. Disminuye el ruido de las redes sociales o de las opiniones ajenas. No es un castigo por tu supuesta falta de fe. Es una protección para tu sistema nervioso. El universo no introduce una abundancia masiva en un sistema que todavía confunde intensidad con seguridad. Tal vez reconozcas esta fase, porque tu motivación habitual ha bajado sin una razón lógica. Lo que antes te entusiasmaba ahora te produce una indiferencia neutra. Incluso el deseo ardiente de manifestar parece haberse apagado un poco en tu corazón. Esto suele asustar al buscador espiritual, porque fuimos entrenados para asociar la conexión con Dios o el universo con la excitación y el entusiasmo. Pero aquí ocurre algo mucho más profundo. Tu energía se está compactando para ganar solidez. Este vacío no tiene nada que ver con la depresión, aunque la mente limitada pueda confundirlos. No es una pérdida de propósito vital, aunque el camino parezca momentáneamente borroso ante tus ojos. Es una pausa biológica, donde el sistema nervioso desaprende la idea de que estar quieto es igual a estar en peligro. Durante mucho tiempo, moverte sin parar fue tu forma de sobrevivir a la escasez. Ahora, moverte demasiado empieza a ser una interferencia para la señal que el universo quiere enviarte. Observa si hay una sensación de espacio nuevo en tu pecho, como si algo se hubiera retirado y todavía no hubiera sido reemplazado por lo nuevo. Ese espacio no está pidiendo que salgas corriendo a llenarlo con nuevas metas o cursos. Está pidiendo tolerancia al vacío, porque todo lo que intentes llenar desde la prisa será filtrado por tus viejos patrones de carencia. El universo lo sabe y por eso mantiene el silencio. Te observa en quietud,
para ver si puedes permanecer abierto sin entrar en pánico. Esta es la fase crítica, donde la mayoría de las personas abandonan su proceso de manifestación consciente. No abandonan porque dejen de creer en la magia, sino porque el silencio les resulta insoportable para una identidad que solo se siente valiosa si progresa rápido. Aquí no hay métricas de éxito tradicionales, solo hay días neutros y una sensación interna de incertidumbre. Pero lo que está pasando bajo la superficie es una reorganización atómica de tu realidad. Mientras este desmantelamiento ocurre, tu cuerpo físico experimenta ajustes sutiles pero reales. Tu respiración cambia su ritmo natural. Tus sueños se vuelven más vívidos o extrañamente tranquilos. Aparece una neutralidad que no es tristeza, sino una preparación para la estabilidad. Porque la riqueza estable y duradera no puede entrar en sistemas que viven en extremos emocionales. Necesita un campo base que sepa sostener la paz sin necesidad de drama. El silencio interno es el último filtro antes de que la manifestación física se concrete. Aquí caen las fantasías infantiles sobre el dinero y las expectativas infladas del ego. Todo eso debe vaciarse para que la frecuencia de la abundancia real pueda asentarse sin distorsiones. No existen atajos para esta etapa. Cualquier intento de forzar el sentido de la vida ahora solo prolongará el proceso de espera. La única vía real es permanecer hasta que el cuerpo descubra que este espacio no es una amenaza. Y cuando esa comprensión profunda ocurre, aparece una sensación muy específica que cambia el juego. Sientes que nada necesita resolverse urgentemente ahora mismo para que tú estés bien. No es una resignación triste, es una estabilidad de acero. Ese es el instante preciso en que el vacío deja de sentirse como ausencia y empieza a sentirse como un campo fértil, listo para la siembra. Todavía no hay un movimiento externo masivo, pero internamente ya has ganado la batalla. Si reconoces que estás atravesando esta fase de silencio, escribe en los comentarios: puedo permanecer en este espacio y confío en mi proceso. Hacerlo le da una señal clara a tu subconsciente de que la ansiedad ya no tiene el mando. Permanecer aquí no es pasividad, es la mayor muestra de madurez energética que un ser humano puede alcanzar. Porque después de este silencio, y solo después, el universo deja de limpiar tus escombros y empieza a construir tu nueva realidad. Y no lo hará con ruido, sino con una coherencia que te dejará sin palabras. Existe un instante muy específico en este recorrido espiritual en el que el universo deja de colocarte frente a contrastes dolorosos o repetitivos. No ocurre porque hayas superado un examen celestial, ni porque hayas demostrado ser una persona perfecta. Ocurre simplemente porque tu energía ha dejado de reaccionar ante la provocación de la escasez. Este cambio no es un pensamiento positivo, es una modificación silenciosa en tu estructura celular. Es la aparición de la verdadera autoridad energética. Hasta este punto, incluso en tus mejores días, existía una inclinación sutil hacia lo que todavía no tenías en tus manos. Una parte de tu atención estaba siempre proyectada hacia el futuro, esperando el momento del descanso final. Esa inclinación no era una ansiedad loca, era una espera madura pero constante. El universo lee cualquier tipo de espera como una declaración de dependencia externa. Y donde hay dependencia, el campo cuántico sigue ajustando la frecuencia para que encuentres tu propio centro. La autoridad energética emerge cuando esa proyección hacia el futuro se disuelve por completo. No dejas de esperar porque seas un santo, sino porque tu cuerpo se ha cansado de inclinarse hacia lo que no está. Tu atención regresa al presente de forma natural, sin que tengas que esforzarte en meditar. El ahora deja de ser un trámite aburrido para convertirse en tu único punto de poder real. Y cuando esto ocurre, tu sistema nervioso deja de interpretar la riqueza como una posibilidad peligrosa. Tal vez notes este cambio de forma muy sutil en tu día a día. La idea de tener una gran suma de dinero ya no acelera tu corazón ni activa fantasías de escape. Tampoco te genera ese miedo sutil a no saber qué hacer con él. Se vuelve algo neutro.
algo simple, algo totalmente posible dentro de tu realidad. Esa neutralidad es la señal de que ya no hay resistencia interna. El universo no responde a la euforia pasajera, responde a los campos que no necesitan demostrar que están listos. Aquí es donde el diálogo interno cambia drásticamente. Ya no necesitas repetirte 1000 veces al día que mereces lo mejor. Aparece un silencio donde antes había una negociación constante con el destino. Tu cuerpo deja de discutir con la vida sobre si es seguro recibir ahora o si es demasiado tarde para empezar de nuevo. Cuando no hay conversación interna sobre la carencia, no hay fricción energética. Y sin fricción, la manifestación fluye a una velocidad que antes te habría parecido imposible. Mientras escuchas mi voz, observas y sientes un asentamiento real en tu columna vertebral, como si tu cuerpo hubiera encontrado un eje más firme, pero sin ninguna rigidez innecesaria. Es una expansión tranquila en el pecho, una cuestión estructural, no emocional. Estos son los signos físicos de que estás encarnando tu autoridad espiritual. La realidad física reconoce la solidez mucho mejor que el entusiasmo superficial de las afirmaciones. En este punto de tu despertar, algo fundamental cambia en la dinámica de tu vida. La vida deja de empujarte constantemente para ver cómo reaccionas ante la falta. Los desafíos ya no aparecen como pruebas de fe agotadoras. No es que todo sea perfecto de inmediato, es que tu respuesta ya no alimenta el viejo patrón de lucha. El ciclo de desear, esperar, frustrarse y volver a intentar pierde toda su fuerza magnética sobre ti. El campo ya está estabilizado y listo para sostener la nueva materia. Es muy común que esta fase se sienta extrañamente normal, casi aburrida para el ego que busca drama. No hay luces de colores, ni grandes revelaciones místicas cada mañana. Solo una presencia tranquila y una normalidad expandida que suele pasar desapercibida para el mundo exterior. Pero esta normalidad es precisamente lo que permite que la riqueza encuentre un lugar donde quedarse y echar raíces. No como un evento emocional que viene y va, sino como una condición sostenible de tu existencia. El universo obedece esta frecuencia, porque es una frecuencia que no exige confirmación externa para ser real. No necesita que el banco le dé un número para sentirse abundante. No necesita garantías de nadie para estar en paz. Es una frecuencia autogestionada que no depende de los resultados para validarse a sí misma. Y por eso, cuando la materia empieza a moverse a tu favor, lo hace como una consecuencia lógica de quien ya eres. Si al escuchar estas palabras sientes una quietud firme, sin ninguna urgencia por terminar este video, escribe en los comentarios: mi autoridad nace de mi presencia absoluta. Al ponerlo por escrito, estás anclando esta verdad en tu realidad física. Ya no necesitas demostrarle nada a nadie, ni siquiera al universo. La negociación ha terminado y el flujo está comenzando a circular de nuevo. Todavía nos queda una capa más profunda por explorar antes de terminar este recorrido. Una frecuencia final donde la riqueza no solo llega a tu vida, sino que tiene el permiso de quedarse para siempre. Ese ajuste final no se puede entender con el intelecto, solo se puede permitir desde el alma. Hay una diferencia abismal entre atraer algo hacia ti y permitir que ese algo permanezca en tu vida. Esa diferencia no se comprende realmente hasta que el cuerpo ha atravesado todas las capas de resistencia que hemos mencionado, porque permitir no es un acto de la voluntad, no es una decisión optimista, ni una frase repetida frente al espejo. Permitir es un estado biológico y energético donde dejas de reaccionar ante lo bueno como si fuera un intruso. Hasta este momento de tu vida, probablemente solo aprendiste a atraer desde el deseo ardiente. Y ese deseo, por muy espiritual que parezca, suele llevar una tensión oculta, la necesidad de que ocurra algo para validar que tus esfuerzos no fueron en vano. Esa tensión es el veneno de la permanencia. La riqueza puede acercarse a un campo energético tenso, pero nunca se instalará en él de forma definitiva. Se aproxima, te da una muestra de lo que podría ser y luego se retira porque no encuentra un lugar de reposo. La verdadera permisión aparece cuando tu cuerpo deja de anticipar que algo malo va a pasar
después de una racha de buena suerte. Para muchos de nosotros, la facilidad fue históricamente algo sospechoso o incluso peligroso. Aprendimos que si las cosas eran fáciles, el precio a pagar después sería muy alto. Esas memorias de dolor no se borran con visualizaciones, se reeducan, permitiéndote sentir seguridad en el ahora. Observa ahora mismo qué sientes al escuchar la palabra quedarse. Nota si hay una leve cautela en tu estómago, como si estuvieras esperando el golpe después de la bendición. Esa cautela es tu parte honesta pidiendo ser vista. Permitir que la abundancia se quede implica dejar de vigilarla constantemente. Implica confiar en que tu capacidad de sostén es más fuerte que tu miedo. Sostener no es apretar los puños, es tener las manos abiertas y relajadas. En esta frecuencia de permisión, la riqueza deja de ser un evento milagroso y empieza a sentirse como parte natural de tu paisaje cotidiano. Esto puede generar una sensación extraña al principio, porque tu mente estaba esperando un gran impacto emocional, pero la manifestación real es silenciosa e integrada. Tu cuerpo no se acelera cuando el dinero llega, ni se prepara para perderlo cuando sale. Simplemente lo incluyes en tu identidad, como incluyes el aire que respiras. Esa inclusión es la señal final que el universo estaba esperando para abrir las compuertas. Aquí ocurre un ajuste de tiempo interno muy valioso. Ya no tienes prisa por gastar, por invertir desesperadamente o por asegurar cada centavo por miedo al futuro. Tu tiempo interno se ensancha y se vuelve profundo. La abundancia necesita este tiempo expandido para poder echar raíces y crecer. El flujo financiero no puede estabilizarse en campos energéticos donde todo se vive con una urgencia de vida o muerte. Siente la suavidad en tu abdomen en este instante. Esa sensación es tu cuerpo diciendo, puedo cargar con la expansión sin romperme. Cuando tu sistema comunica esto al campo cuántico, el universo deja de dosificar las bendiciones. El flujo se vuelve consistente, predecible y sólido. Ya no vives de milagro en milagro, sino que vives en un estado de provisión constante que no necesita explicación. En esta etapa final del despertar, las manifestaciones suelen perder ese brillo superficial de los deseos del ego, y eso puede confundir a quienes todavía buscan fuegos artificiales. Pero la verdadera señal de éxito es que ya no tienes miedo a que la abundancia se vaya, no porque tengas un contrato firmado, sino porque tu identidad ya no depende de lo que tienes. Te has convertido en el tipo de persona que sabe sostener, y eso es lo más valioso que puedes poseer. Permitir es aceptar de una vez por todas que no necesitas prepararte para la pérdida. Es dejar de ensayar mentalmente escenarios de desastre para estar listo. Es una confianza encarnada en tu propia capacidad de adaptación. Tu cuerpo demuestra esta verdad, quedándose tranquilo y presente en medio de la expansión. Si sientes que este mensaje ha tocado una fibra real en ti, escribe en los comentarios: abro mi campo para que la abundancia permanezca. No lo digas como un deseo, dilo como un hecho que ya está ocurriendo en tus células. Nombrarlo estabiliza la frecuencia en tu realidad física inmediata. Estamos llegando al final de este recorrido, donde todo lo que hemos hablado se asienta sin necesidad de más palabras. No estamos cerrando una puerta, estamos dejando abierto el campo correcto para tu nueva vida. Quédate un momento más para la integración final, porque el final de este video es solo el comienzo de tu nueva frecuencia. Después de que la permisión se estabiliza en tu energía, la vida no suele hacer gestos grandiosos para avisarte del cambio. No hay trompetas ni anuncios en el cielo. La integración real es silenciosa, porque no necesita convencer a nadie de su existencia. En esta fase, lo primero que notarás no es un cambio en tu cuenta bancaria, sino una relación totalmente nueva con tu realidad diaria. Dejas de mirar cada día como un obstáculo para llegar a un premio futuro. Comienzas a habitar cada hora como un espacio completo y digno por sí mismo. Esto no significa que hayas perdido tus metas. Significa que tu cuerpo ya no necesita proyectarse para sentirse a salvo. El presente deja de ser una sala de espera incómoda.
Y cuando el ahora recupera su valor, la vida entera empieza a responderte con una generosidad que antes no conocías. Notarás que ya no analizas cada pequeña cosa buscando señales místicas de aprobación. Las casualidades ya no te alteran los nervios. Los silencios del universo ya no te asustan. Todo empieza a ocupar su lugar natural, sin generar ese ruido interno que antes te agotaba. Esta neutralidad es la confianza somática en su máxima expresión. Tu sistema nervioso ha dejado de adelantarse a los acontecimientos y simplemente permanece presente. Es aquí donde la riqueza se manifiesta de la forma más duradera, como una continuidad natural. No llega para tapar un agujero emocional ni para darte un alivio temporal del estrés. Llega porque encaja perfectamente en la estructura interna que has construido con paciencia y conciencia. Por eso no te genera euforia desmedida, sino una sensación de coherencia profunda. La coherencia es el lenguaje definitivo del universo manifestado. Mientras terminas de escuchar este video, siente cómo todo en tu cuerpo pesa un poco menos. No es que tus problemas hayan desaparecido mágicamente, es que tu sistema sabe distribuirlos mejor. Tu respiración es uniforme. Tus pensamientos fluyen sin arrastrarte hacia el pasado o el futuro. Estas son las señales reales de que has integrado la frecuencia que el universo obedece. Ya no estás en guerra con el proceso de la vida. Muchas personas cometen el error de intentar acelerar este buen estado haciendo más cosas. Pero la integración verdadera no se puede apresurar. Se deja vivir, se permite que sea la nueva normalidad. Cualquier intento de intensificar este estado a la fuerza te devolvería a la frecuencia del esfuerzo. La riqueza que viene para quedarse no necesita ser perseguida, solo necesita ser habitada con tranquilidad. La vida responderá ahora de maneras muy sencillas, pero poderosas. Una conversación casual que abre una puerta gigante. Una idea clara que se ejecuta sin resistencia interna. Una oportunidad que llega sin que tengas que sacrificar tu paz mental por ella. Nada de esto se sentirá como un milagro caído del cielo. Se sentirá como un flujo compatible con quien eres hoy. Es vital que comprendas algo antes de irte. Nada de lo que has pasado fue un error de cálculo. Ni el cansancio, ni el control, ni el vacío que sentiste. Todo fue una preparación necesaria para que tu sistema interno pudiera sostener la abundancia sin colapsar. La espera no fue un castigo divino, fue tu proceso de maduración cuántica. Y cuando integras esta verdad, la sensación de haber perdido el tiempo desaparece para siempre. Si sientes que algo se ha asentado en tu interior después de este recorrido, comparte este video con una sola persona que sepas que está luchando demasiado. No lo hagas para convencerla, hazlo como un acto de acompañamiento silencioso. A veces, saber que no estamos bloqueados, sino simplemente madurando, es todo lo que necesitamos para que el flujo regrese. Aquí dejamos el campo abierto para ti, no porque falte algo por decir, sino porque ya no hay nada que forzar con palabras. La frecuencia que el universo obedece no es algo que enciendes, es algo que reconoces cuando finalmente estás listo para vivirlo. Nada más es necesario en este momento. Todo lo demás se acomodará por su propio peso. Confía en lo que tu cuerpo ya sabe. El despertar ha comenzado